El mundo entero, la vida misma está llena de contradicciones. Cada uno de nosotros lo vive personalmente día a día. En la economía, por más que se exprese en números que parecen fríos, también responde a anomalías que a veces cuesta entender. En medio del mensaje de la Agencia Internacional de la Energía de que estamos viviendo la peor crisis de la historia, la conversación más habitual estos días en los mercados financieros se centra en lo que ya se empieza a llamar la paradoja de 2026. ¿Por qué las bolsas se dispararon tanto en abril, precisamente en un entorno aparentemente muy sombrío? El mes pasado, el índice global de las bolsas, el MSCI World, subió 9,4%, destacando claramente las firmas tecnológicas, con el Nasdaq de Nueva York subiendo 15,6% en el mes. Pero el resto de los índices y plazas también destacaron. El S&P se elevó 10,4%, el Dow Jones 7,1% y el Eurostoxx, que agrupa a los principales papeles de ese continente, se apreció 5,6%. Dejo para el final el espectacular abril del Nikkei japonés, que se disparó 16,1%, junto al índice MSCI de las bolsas emergentes, que se apreció un fantástico 14,5%. En abril, nuestro principal índice bursátil cerró en 10.908,3 puntos, con un alza mensual de 2,52% y acumulando un 4,07% al cuarto mes del año. A pesar de ser un número positivo, se ubica muy por debajo del rendimiento de los principales índices bursátiles de Estados Unidos. La razón del desacople no sería una sola. En Estudios Renta 4 estimamos que habría al menos 4 razones del desacople de nuestra bolsa respecto a los principales índices de Estados Unidos, y estas serían: primero, en Chile no tenemos empresas relacionadas con la IA o empresas tecnológicas de vanguardia que han sido el principal catalizador del crecimiento de rentabilidad de Estados Unidos. Segundo, en Estados Unidos ya han sido publicados parte importante de los resultados de las compañías S&P, con la mayoría de ellas superando estimaciones, tanto en términos de ingresos como utilidad, mientras en Chile recién se están iniciando el periodo de presentación de resultados del primer trimestre de 2026 y solo conocemos algunos de estos. Tercero, Chile es un país altamente sensible al precio del petróleo porque casi el 99% es importado, realidad muy distinta a la de Estados Unidos, que es autosuficiente. Por lo tanto, la guerra entre Estados Unidos e Irán nos golpea fuertemente. Sin embargo, esto implica que hay un potencial también de alza significativa para cuando se alcance un acuerdo de paz entre ambos países en conflicto. Y cuarto, la propuesta de ley de reactivación del gobierno también genera incertidumbre, porque así como tiene aspectos positivos para la bolsa, tales como la rebaja del impuesto corporativo y la eliminación del impuesto a la ganancia de capital, por el lado negativo aumentaría la deuda fiscal respecto al PIB al menos hasta 2031, lo que lo convierte también en un proyecto de ley que también conlleva riesgo de aumentar el déficit fiscal. Son todas estas subidas muy destacables en sí mismas, pero lo son más si pensamos que se producen con varias guerras abiertas, incluida una tan sensible como la que se produce en el Medio Oriente, con una polarización geopolítica creciente, con niveles de deuda soberana también al alza y con la confianza de los consumidores en Estados Unidos en niveles mínimos. A la hora de buscar causas de esta subida, hay una que parece clara: la apuesta decidida de los mercados financieros en favor de lo que se considera la mayor revolución tecnológica de la historia, la inteligencia artificial. Los valores tecnológicos son los líderes de estas subidas, sobre todo los relacionados con la inteligencia artificial, como Intel, Alphabet y también Nvidia, que se fortalece como la empresa más valiosa del mundo. Sin duda, esas fuertes revalorizaciones de las tecnológicas están relacionadas con sus buenos resultados y más aún con sus buenas previsiones de futuro, como se aprecia en los mencionados casos de Intel y Alphabet, cuyas alzas se han producido justo después de sus respectivas publicaciones de los resultados del primer trimestre. En general, podemos decir que la campaña de publicación de resultados entre enero y marzo, que se inició en abril, está siendo positiva y está ayudando a las bolsas a subir, ya que por ahora más del 80% de las empresas
que han reportado sus cifras han superado las estimaciones del consenso de los analistas. Pero tal vez hay algo más. En primer lugar, la sensación de que pese a todo el mensaje apocalíptico de la Agencia Internacional de la Energía, la subida del petróleo tiene esta vez menos impacto sobre la economía y en particular sobre la economía estadounidense, que ya es desde hace varios años una exportadora neta de petróleo. En segundo lugar, la economía en general no está tan mal. El crecimiento del mundo de momento es positivo y no baja del 3% promedio. Y además, la inflación, aunque ha subido por el alza del petróleo, tampoco se ve muy por encima del 3%. A pesar de que nuestra bolsa se ha visto muy castigada por la guerra entre Estados Unidos e Irán, teniendo en cuenta que el 28 de enero el IPSA alcanzó los 11.627,58 puntos, en caso de que se alcance una tregua prolongada, o mejor aún, un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, bajaría inmediatamente el precio del petróleo, lo que beneficiaría positivamente a los combustibles a nivel nacional, menor inflación y, en definitiva, mayor crecimiento. Entonces podríamos ver un rebote significativo de nuestro principal índice bursátil. Un eventual acuerdo de paz permitiría que nuestra bolsa acorte la distancia en cuanto a rentabilidad acumulada respecto a los principales índices de Estados Unidos, ya que a pesar de no contar con empresas tecnológicas, la guerra ha sido el principal factor negativo para nuestro IPSA. Sin olvidar que los temas internos, tales como la ley de reactivación, debe perfeccionarse para no dejar posibilidad a que el déficit fiscal vaya a ser incluso peor al que enfrentamos actualmente, luego de la alerta señalada por el Consejo Fiscal Autónomo, o CFA, respecto a que, de no materializarse parcial o totalmente los mayores ingresos proyectados por un mayor crecimiento estimado, podría observarse un deterioro fiscal que presionaría aún más el contexto de estrechez fiscal. La pregunta entonces es la siguiente. ¿Estamos viendo una burbuja bursátil que va a terminar más pronto que tarde en un crash? ¿O más bien estamos viendo cómo los mercados financieros descuentan un nuevo ciclo global de crecimiento basado en un modelo más armónico y también más sostenible que el anterior y que se basa en un nuevo acuerdo que habría entre Estados Unidos y China? Pensar en un nuevo ciclo de crecimiento global no es incompatible con nuevas correcciones que podrían e incluso deberían ser de en torno a 5 o 10% de bajas en las bolsas en algún momento a futuro. Tal vez el catastrofismo no esté justificado, pero la euforia que muestran las bolsas, sobre todo las estadounidenses, tampoco lo están. Soy Nicolás Paut y los invito a que sigan, como siempre, en nuestro noticiero de Renta 4.